podido ir al almuerzo. Aún nos queda una ponencia. Es la última del bloque matutino y será breve. Esta ponencia es por el ingeniero Publio Rodríguez. Es ingeniero geólogo con experiencia en la gestión y conservación de los recursos hídricos, enfocado principalmente en el estudio y manejo del agua subterránea. Desempeña sus funciones en la Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente de Panamá, donde participó en el estudio de prospección, exploración y evaluación de aguas subterráneas en la República de Panamá, iniciativa que fortaleció el conocimiento técnico sobre los principales sistemas acuíferos del país. Actualmente forma parte del equipo que impulsa el estudio de prospección, exploración y evaluación de aguas subterráneas en los acuíferos del Pacífico Central, en 3 cuencas, orientado a ampliar la información hidrológica y apoyar la planificación sostenible del recurso agua. También participa activamente en el Plan de Acción ante la Emergencia Ambiental en la cuenca del río La Villa, enfocado en la restauración, mitigación de impactos y protección de las fuentes hídricas. De forma paralela, trabaja en formulación de nuevos proyectos para el monitoreo integral de las aguas subterráneas en todo el territorio nacional, así como en el planteamiento y revisión de normativas técnicas que fortalezcan la gestión sostenible, la gobernanza y la seguridad hídrica en Panamá. Sí, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Para mí es un placer el día de hoy estar acá. Creo que me ha tocado en un momento un poco cumbre de la tarde, donde ya todos tienen ganas de ir al almuerzo, así que trataré de ser un poco breve y que puedan adquirir todos los conocimientos o gran parte de la información que hemos recopilado dentro del Ministerio de Ambiente. Como la compañera acá había dicho, mi nombre es Publio Rodríguez, soy ingeniero geólogo y participé en lo que fue todo el proceso de la realización del estudio de prospección, exploración y evaluación de aguas subterráneas en la República de Panamá. Entonces, empecemos acá. ¿Por qué el Ministerio de Ambiente decidió invertir una serie de recursos a estudios de este tipo? Aquí yo he enumerado una serie de necesidades que tenemos como país para la formulación de este tipo de proyectos. Entonces, dentro de las que puedo mencionar y que me imagino que ustedes pueden agregar otras 100, se encuentra principalmente, a ver si tenemos acá, existe poca información confiable sobre nuestras aguas subterráneas. Se utiliza el recurso sin conocer su estado real. Estamos teniendo unos problemitas técnicos, creo que no me quiere dejar terminar la ponencia. Bueno, yo puedo ir avanzando. Panamá tiene una serie de problemáticas con respecto a las aguas subterráneas. Primero que todo, no conocemos cómo se encuentran nuestras aguas subterráneas actualmente, ni siquiera la cantidad ni la calidad. Actualmente en todo el territorio panameño no existen estaciones de monitoreo que nos permitan a nosotros generar información en tiempo real y de forma periódica. Asimismo, nosotros como técnicos que evaluamos el recurso hídrico dentro del Ministerio de Ambiente, así como otras instituciones como lo son el MINSA y el IDAN, no contamos con información científica real, probada en campo, que nos permita a nosotros determinar cómo se encuentran las aguas subterráneas en nuestro país. Es aquí entonces donde el Ministerio de Ambiente decide hacer este estudio. Vamos a esperar, creo que también es importante que ustedes vean parte de lo que se está presentando.
Bueno, aquí estamos. El detalle es que tengamos esta información. Tratemos entonces acá que los colegas puedan solucionar para yo poder entonces continuar con la presentación. Que de hecho es información muy valiosa que hemos recopilado dentro del Ministerio de Ambiente. Es parte de uno de los estudios que por primera vez se realizan dentro del territorio panameño, avalado por instituciones públicas que nos dan entonces información científica. Bueno, ya aquí les había mencionado un poco de lo que eran las necesidades que llevaron a la realización de este estudio. Entonces, ¿cómo podíamos formular este proyecto? Lo principal que necesitábamos era obtener mapas, modelos hidrogeológicos, manuales, la transferencia de tecnología a las instituciones, para entonces poder realizar evaluaciones técnicas bastante rigurosas. Este estudio inicia en enero del año 2024 y finaliza en julio del 2025. Entonces, como le había mencionado, hay una serie de productos. Dentro de los mapas tenemos el mapa hidrogeológico de zonas vulnerables a intrusión salina, potencial acuífero y recarga gestionada. Dentro de las simulaciones del comportamiento hidrogeológico se generaron lo que fueron los modelos conceptuales y numéricos. Tenemos también una recopilación que nos dio al final una base de datos y la transferencia de tecnología. Aquí se generó lo que fue el Sistema Nacional de Información Hidrogeológica de Panamá, que conocemos como el SNI. Y tenemos una serie de manuales, entre ellos el manual de perforación, la propuesta de red de monitoreo y la evaluación económica de nuestros sistemas acuíferos, dependiendo de la región que hayamos estudiado. Ahora bien, vamos a presentar con todo lo que vienen siendo los productos de este estudio. Aquí en pantalla podemos observar lo que es el mapa hidrogeológico, que pasó de una escala de 1 en 1 millón a 1 en 250.000. Sin embargo, a veces para muchos de nosotros que no estamos familiarizados con algunos conceptos técnicos, vemos este mapa y realmente no podemos decir nada de él. Necesitamos tener una serie de conceptos establecidos para nosotros poder analizarlos, tanto técnicos como un usuario simple del recurso hídrico. Entonces, por eso quiero decir una serie de conceptos para que podamos estar anuente con todo lo que se va diciendo acá. Principalmente, ¿qué es un acuífero? Un acuífero, yo principalmente lo menciono como una acumulación de agua significativa en un estrato rocoso. Los acuíferos pueden clasificarse de distintas maneras, ya sea por su profundidad, entre ellos tenemos los someros, semiprofundos y profundos. También lo podemos clasificar según el tipo de confinamiento. Pueden ser libres, semiconfinados y confinados. Esto puede depender de la roca huésped. Y también muchas bibliografías también lo clasifican según su productividad, ya sean productivos o no productivos. Aquí en la imagen podemos ver que existen una serie de acuíferos. Tenemos los acuíferos confinados. Estos los describimos de esa forma porque, si ven, se encuentra en medio de dos estratos rocosos que no permiten el paso de agua fácilmente. Tenemos los acuíferos libres, que estos se encuentran principalmente en la superficie. Sin embargo, debajo de ellos existe una capa que no permite que el agua siga percolando y por eso se acumula agua significativa de manera muy superficial. Entonces, así sucesivamente podemos tener una serie de características específicas en una región. Ahora bien, dentro del mapa geológico nosotros encontramos una serie de conceptos. Vamos a ver que se habla mucho de lo que son unidades hidrogeológicas. Pero ¿cómo nosotros podemos describir qué es una unidad hidrogeológica? Bueno, la unidad hidrogeológica es esa formación o ese grupo de formaciones que le dan características únicas al agua, ya sea en su cantidad o calidad. Entonces, como podemos ver en los recuadros, en los cubos que están aquí, existen distintas formitas que están dentro de ellos. En el primer cubo podemos observar que hay puntos. En el segundo podemos observar que hay rayitas y en el tercero observamos que hay ambas. ¿Esto qué quiere decir? Que existen distintos tipos de rocas, así como pueden existir una mezcla de ellas. Sin embargo, cuando vamos a campo, nos encontramos con toda una combinación de geología. Si esas tres geologías unidas le dan una característica específica de calidad y cantidad, yo puedo determinar que ahí existe una unidad. Sin embargo, puedo tener las tres, pero cada una le va dando características distintas al agua. Ya ahí yo puedo decir que existen 3 unidades hidrogeológicas. Entonces, espero que haya quedado un poquito claro lo que es el concepto de unidad hidrogeológica. Otro concepto que encontramos dentro del mapa hidrogeológico es la porosidad primaria y secundaria. A mí me gusta describir esto de manera muy sencilla cuando hablamos de las cicatrices y de los lunares. Cuando nosotros nacemos, un lunar viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Sin embargo, las cicatrices son cosas que nosotros vamos adquiriendo
En la niñez nos caímos, estaba manejando bicicleta, me raspé y ahí me queda esa cicatriz ya por el resto de mi vida. A menos que tenga plata, pague un cirujano y me la quite o compre la cicatriz cure. Pero, hablando del tema de porosidad, la primaria vienen siendo los lunares, porque es esa porosidad, esos huequitos que ya vienen con la roca desde su formación. Sin embargo, existe otra porosidad que es la porosidad secundaria. Las rocas no tienen la misma edad que nosotros. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces ya se pueden imaginar por todo lo que han pasado esas rocas, todas las cicatrices que quedan con ellas. Entonces aquí es donde se genera una porosidad secundaria. Uy, se me movió acá. Para ver. Tenemos la porosidad secundaria. ¿Qué me va a definir a mí la porosidad de una unidad hidrogeológica? Me va a definir qué tanta agua se infiltra. Y eso me va a decir a mí qué tanta cantidad puede llegar al acuífero. Otro concepto es el de capacidad específica. Este básicamente es esa relación que existe entre cuánta agua yo puedo sacar de un acuífero y cuánto va a bajar su nivel. Entonces esto se hace únicamente haciendo pruebas de bombeo en las que yo puedo determinar qué tanta agua yo puedo sacar de un acuífero. Que un acuífero descienda rápidamente no quiere decir que no tiene cantidad de agua suficiente, sino que el acuífero tiene sus recursos de dónde sacar el agua. Y si es lento ese traspaso de agua de un estrato a otro, evidentemente el nivel va a bajar. Por eso que a veces no comprendemos mucho, el pozo se secó, es porque no tiene agua, no, es porque no lo dejaste recargar como debía ser. Entonces ahí vamos teniendo ese tipo de conceptos. Acá entonces ya les puedo mostrar el mapa hidrogeológico donde ya cuando lo vean, cuando tengan la oportunidad de leerlo, pueden entenderlo. Tenemos acá las zonas que son azules, que estas son las unidades hidrogeológicas más productivas que hay en el país. Se clasifican como la 1, 2 y 3. Tenemos las B, que son las verdes. Estas son las medianamente productivas, donde podemos encontrar acuíferos de buena calidad aún y cantidad. Y tenemos la C, que es donde realmente consideramos de que hay muy poca agua o no existe agua subterránea. Ahora bien, existe otro producto dentro de este estudio que fue el mapa de recarga potencial. Igual, cuando yo muestro esta serie de resultados, a mí me gusta darle estos conceptos porque el detalle es que ustedes se vayan con la información suficiente para poder entenderlos. ¿Qué es una recarga potencial? Yo hace poco estaba leyendo un libro donde hablaba sobre cómo los genes determinan la capacidad que tiene una persona. Tenemos a Michael, ¿alguien conoce a Michael Phelps? Que es el nadador olímpico con más medallas. Él tiene unas características genéticas muy específicas que lo han hecho a él ser uno de los mejores nadadores olímpicos. ¿Cuáles son? Él tiene las piernas relativamente cortas a su torso y tiene unos brazos relativamente largos a comparación de una persona promedio. Sin embargo, si yo te digo que pongo a Phelps con esas características genéticas a ser corredor olímpico, te aseguro que hubiera sido un caos, porque una persona con piernas cortas, alto y que pesa tanto, no va a poder ser un buen corredor. Sin embargo, tenemos a Hisham, que es uno de los mejores corredores olímpicos. ¿Pero por qué? Porque él tiene un torso relativamente corto a comparación de sus piernas. Entonces son este tipo de características que permiten a uno ser bueno en algo. Entonces cuando ustedes lean el término potencial en cualquier bibliografía, entiendan de qué se trata de eso. Es el análisis de una serie de características que me van a permitir a mí qué tan potencial soy yo para hacer algo o no. Entonces así mismo se trata de la recarga. Todos conocemos la recarga, es ese mecanismo de infiltración donde nosotros decimos en la parte alta es que se da la recarga. No, señores, la recarga se da en cualquier sitio donde las características lo permitan. ¿Y qué características son estas? Aquí tenemos algunas. Son la geología, textura de suelo, densidad de lineamientos, densidad de drenaje, uso del suelo y cobertura. También se hace un análisis de teledetección para saber cuánta agua se acumula en la parte superficial del suelo. Tenemos la pendiente de precipitación y también otros análisis de teledetección. Analizando todo esto, yo puedo decir qué tan propensa es un área para ser potencialmente buena para la recarga de los acuíferos. Y aquí traigo a colación una imagen que me gusta mucho, porque a veces las personas creen que cuando se dice una roca es porosa, ya, esa permite el paso de agua. No, señores. Existen dos tipos de porosidad. Nosotros las podemos clasificar como porosidad efectiva y la porosidad no efectiva. ¿Por qué? Porque que una roca tenga poros no quiere decir que va a permitir el paso de agua, porque puede que yo tenga muchos poros en una roca,
pero esa roca, esos poros no están interconectados dentro de la roca. Ustedes pueden ver la parte que es gris. ¿Ustedes creen que por esa zona que es gris, que está entre los círculos, puede pasar agua? Definitivamente no. Veo algunos que me están haciendo no, entonces es bueno eso porque están entendiendo. Sin embargo, ¿qué ocurre en la parte negra, que está sombreado, más oscuro? Sí pasa, porque los poros están conectados. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos determinar qué tan efectiva es una roca para permitir el paso de agua a través de su porosidad. Entonces, esto es sencillo. La recarga potencial es el análisis de todas esas características y yo determino si una zona tiene un potencial medio, bajo o alto. Y aquí tenemos entonces el mapa de recarga potencial. Muchas veces cuando uno interactúa con personas que quizás no han tenido la oportunidad de participar en congresos como estos, entienden de que esto en las partes más azules, ya yo ahí puedo perforar cuanta cantidad de pozo. Pero no, señores, no ocurre porque esto simplemente es un análisis de varias características, pero la región en sí puede variar. Yo estuve hace poco, hace unas horas, llegué de Chiriquí, donde estaba en una gira visitando unos productores y ellos decían algo. Cuando estaba conversando con un productor, él me comentaba, es que aquí el agua, hay bastante agua. Y yo diga, repítalo nuevamente, y él me decía, hay bastante agua. Yo decía, ¿sabe que eso no ocurre en la región de Azuero? Al contrario, los productores tienen problemáticas serias con el tema del agua. Sin embargo, ellos me comentaban de que existían ojos de agua. Fui a fincas donde los productores tenían hasta 4 ojos de agua dentro de su finca. O sea, eso es increíble la cantidad de agua que hay en esa región. Y parte de eso me llamaba mucho la atención porque ellos decían, hace unos años esos ojos de agua todos eran intermitentes. Se secaban, volvía, regresaba el agua, se secaba, volvía, pero siempre había. Sin embargo, ahora se encuentran permanentes. Tienen más de 4 años que esos ojos de agua se encuentran permanentes. Y yo he analizado una serie de proyectos de evaluación de impacto ambiental donde el promotor sí o sí determina que ese ojo de agua es intermitente y quiere destruirlo. Pero si se dan cuenta, yendo a campo, uno puede determinar que esos pozos, esos ojos de agua a largo plazo pueden ser útiles. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de clasificar una fuente como intermitente o no, porque la dinámica de recarga es muy específica. Entonces, las regiones que son como cremita, rosado, es donde encontramos un potencial muy bajo. No quiere decir que ahí no hayan acuíferos, sino que todas las características que les hablé hace un rato son muy bajas. Entonces hace que la recarga sea relativamente baja. Y bueno, miren, se me estaba pasando algo, me estaba emocionando y se me olvidaba mencionarles de que mire cómo se encuentra esta región. Para acá, para el tema de la cuenca de la Villa, entre Tonosí y la Villa, estamos un poquito críticos en la situación. Entonces es importante, pero miren, ¿qué pasaba con Chiriquí? Miren cómo está Chiriquí. Entonces, son cosas que nosotros podemos analizar. ¿Por qué allá yo me encuentro en una finca, 4 ojos de agua, y aquí el pobre productor viendo a ver quién le perfora un pozo y no le importa si tiene permiso o no tiene permiso? Pero bueno, continuamos. Otro de los mapas que salieron como producto de este estudio fue el mapa de vulnerabilidad de intrusión salina. Ustedes dirán, pero este mapa no me muestra nada, veo un mapa blanco ahí. Esto ocurre porque este mapa hay que mejorarlo. Lo que analizamos para hacer este mapa fueron los datos que teníamos disponibles del ion de cloruro y conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque resulta que el agua de mar tiene características muy específicas con esto. Tiene aproximadamente un 35, cada litro de agua tiene 35 miligramos de sales disueltas, y de esos 35 miligramos, el 55% es de ion de cloruro. Entonces, también con la conductividad, el agua de mar se comporta de manera muy específica. Tiene aproximadamente 45.000 microsiemens por centímetro. Entonces, estos valores muy altos, a comparativa del agua dulce, que son valores muy bajos, me permiten a mí saber cuando hay una mezcla de estos. Porque ¿qué? Esos valores de ion de cloruro y de conductividad se van a disparar. Entonces nosotros hicimos una recopilación de todos estos datos para analizar cuáles eran las zonas. Dentro del estudio el equipo técnico determinó que realmente no existe una intrusión salina. Por favor no graben eso, que lo grabó, bórrelo, porque van a creer que no estamos en peligro. Sí estamos, señores. Estamos como que en el bordecito, en la raya. Perforan yo creo que 5 pozos más y ya todos esos acuíferos se contaminan con intrusión salina. Entonces es importante cuidar nuestras zonas, y una de las regiones más vulnerables es la región de Azuero. ¿Por qué?
porque acá se encuentran las formaciones geológicas más antiguas del país. Fueron las primeras. ¿Esto qué quiere decir? Entre más antiguas, las pobres rocas más cicatrices tienen. Entonces, eso permite que el agua se pueda introducir a los acuíferos que se encuentran en esta región. Y, bueno, ¿cómo nosotros podemos analizar la intrusión salina? Hay algo que se llama cuña salina. Imaginémonos que nos paramos allá en Playa Venado, donde están todos estos hoteles, discotecas, llegamos a un corte en medio. Nosotros nos vamos a dar cuenta que eso se comporta así. Existe una lucha constante entre el agua de mar y el agua dulce, que es el agua de los acuíferos. Ellas están batallando. Pero ¿qué pasa? El mar tiene muchísima fuerza y el agua dulce está ahí como que débil, un poquito luchando. Porque si se dan cuenta, miren, el agua, suponiendo que la parte crema es la tierra firme, miren cómo entra el agua salada. Llega a entrar a la superficie. ¿Cómo nosotros le quitamos fuerza a las aguas subterráneas en las zonas costeras? Perforando más, trayendo más agua, y eso genera un descontrol donde le estamos quitando fuerza a nuestras aguas subterráneas. Y les digo algo desde el punto de vista técnico-científico, es prácticamente imposible revertir efectos por daños de intrusión salina. Esos acuíferos estarían prácticamente inutilizables si no se utilizan mecanismos para desalinizar el agua. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración esto como usuarios acá del territorio y todos como panameños. Entonces es eso, y acá las perforaciones están aumentando cada día más y es algo bastante grave que muchas veces incluso he escuchado a las mismas instituciones donde dicen vamos a hacer campañas de perforación. Mi pregunta es, ¿en base a qué? ¿En base a la necesidad? ¿La necesidad es tan fuerte para yo dañar todo un sistema de acuíferos? Eso quiere decir que no estamos pensando a largo plazo. Entonces es importante que nosotros como usuarios que estamos participando de este tipo de congresos científicos tomemos conciencia de esto. Ahora bien, el estudio, para hacer una serie de cosas más puntuales, eligió 3 zonas prioritarias, donde se clasificaron la región Pacífico Occidental, la Pacífico Central 1 y la Pacífico Central 2, que es la región que compete acá a Suero. Y esto se clasificó a partir de los lineamientos superficiales, que son las cuencas. Y ahora bien, les voy a mostrar para la región acá que nos importa un poco, nos importan todas, pero ya que estamos acá en este congreso, aquí podemos ver que tenemos el mapa de potencial para proyectos de recarga gestionada. Esto al principio, cuando se formuló el proyecto, queríamos ver cómo se encontraba nuestro país. Sin embargo, el equipo técnico determinó de que Panamá no está preparado para una recarga gestionada. Ahora ustedes dirán, ¿qué es una recarga gestionada? Son una serie de mecanismos que se utilizan en otros países para inyectar agua a los acuíferos. Pero esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque yo necesito primero conocer la delimitación de mis acuíferos. ¿A qué acuífero yo le estoy inyectando agua? También necesito conocer cuál es la calidad de mi acuífero, ya delimitado. Entonces, en Panamá no tenemos nada de esto. Incluso en países como Argentina, esto es ilegal, porque esto puede dañar todo un sistema acuífero si no se toman las medidas necesarias. Sin embargo, se hizo una serie de análisis para poder entonces determinar cuáles son las regiones. Potencial alto, la azul, la celeste viene siendo medio y bajo vienen siendo las regiones rosadas. Y ya están viendo entonces cómo nos encontramos acá en la península de Azuero. Tenemos también los mapas de zonificación de acuíferos. Lo que se hizo aquí es que se determinaron una serie de características para determinar qué tan potencial, escuchen la palabra, es un área para tener acuíferos someros. Entonces, dentro de las formaciones geológicas que se determinaron que tienen estos acuíferos, está la de Macaracas, la de PC y la de Tonosí, que todas son formaciones sedimentarias. Ahora que menciono esto de formaciones sedimentarias, aunque el Congreso no tiene que ver con un análisis completo de lo que es la geología, muchas veces he encontrado a productores de esta región que me dicen, no, porque es que yo tengo un acuífero y eso es productivo y eso tiene un caudal de 80 galones por minuto. Pero viene un vecino al lado y dijo, no, yo no encontré nada. Pero ¿qué ocurre? Cuando revisas el perfil litológico, el vecino ese que tiene 80 galones por minuto perforó en un acuífero fracturado, que esos se encuentran en las rocas volcánicas. Entonces es importante determinar cómo funciona todo esto. Muchas veces tengo colegas, no voy a decir el nombre de instituciones, que hacen perforaciones por todo el territorio y no tienen a un solo geólogo que determine entonces cómo se comporta el perfil litológico.
Entonces es importante que yo determine esto. ¿Por qué? Porque si yo hago una perforación en un sitio y yo me entero de que el acuífero que estoy perforando, que me da 80 galones por minuto, es un acuífero volcánico de fracturas, yo voy a tener mucho cuidado al momento de perforar en otra área, porque es muy probable de que yo no encuentre esa misma productividad. Porque como lo dice el nombre, es un acuífero fracturado, o sea, que únicamente el agua se almacena donde está la fractura. Con las formaciones sedimentarias es distinto. Imagínense las formaciones sedimentarias como un saco de arena, donde toda el agua se acumula de manera uniforme. Donde yo perfore en el saco de arena probablemente tenga la misma cantidad de agua, pero con las fracturas no ocurre lo mismo. Entonces es importante analizar esto. Acá tenemos entonces los someros, vemos que la parte verde son donde hay más potencial de encontrar, la amarilla medianamente y la rosada donde prácticamente no encontraríamos ese tipo de acuíferos. Acá lo mismo ocurre para los intermedios, la misma metodología de verde de la colorimetría, y tenemos acá para los profundos, es lo mismo. Ahora bien, ustedes van a ver que se encuentran dentro de la misma formación acuíferos someros, intermedios y profundos. ¿Cómo es esto posible? Porque imagínense que los acuíferos se comportan una capa, imagínense que esta es la cota y eso va así la formación. La formación no es uniforme, no es como si fuera una resma de hojas que voy teniendo, no. Él sube, baja, vuelve y sube, vuelve y baja. Entonces existen regiones donde la formación tono sí está más abajo que otras. Existen regiones donde la formación PC está más superficial, en otras donde está más abajo, y eso es lo que entonces es útil este tipo de mapas que me van a permitir a mí determinar cómo se comportan los acuíferos en esa región. Y tenemos entonces lo que es la modelación hidrogeológica. Aquí, para ser muy puntual, una de las cosas muy importantes, ya que nos encontramos dentro de la emergencia ambiental, donde han hablado que el Estibaná, que el río La Villa, que las heces, que agroquímicos, y dicen, vamos a perforar pozos porque ya el río está contaminado, pero miren lo que ocurre acá, en el porcentaje. ¿Cuánto dice en el aporte fuentes superficiales de los acuíferos? ¿Cuánto dice? ¿Alguien que lo diga en voz alta para ver? 96. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del modelo hidrogeológico nosotros determinamos que los acuíferos le aportan a las aguas superficiales un 96% de agua. ¿Ustedes cómo creen que el río La Villa se mantiene con ese caudal en época seca si no está lloviendo? ¿De dónde sale el agua? ¿Se crea? La materia no se crea ni se destruye. Entonces hay que entender esto un poco. Entonces tú no puedes, si él le aporta un 96%, esto quiere decir que interactúan, que se comparten agua. Incluso cuando el acuífero llega a tener una disminución del gradiente hidráulico, el río La Villa, por mencionar un río, le aporta al acuífero. Entonces hay que considerar que si uno está contaminado, ¿qué va a pasar con el otro? También se va a contaminar. Y bueno, tenemos entonces la propuesta de red de monitoreo. El Ministerio de Ambiente lo que está apuntando durante este año y el otro año y los próximos años es de que tengamos por lo menos una zona prioritaria donde nosotros podamos establecer una red de monitoreo. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar si yo no tengo datos. Los datos a largo plazo es lo que me van a determinar a mí cómo se comporta un sistema. Entonces, la red de monitoreo, lo que queremos es clasificar nuestros acuíferos ya, saber dónde se encuentran, cómo están delimitados, la calidad de los mismos, la cantidad de los mismos y cómo se comportan los sistemas de flujo. Entonces, ustedes ven que están como esas líneas celestes. Eso es cómo se comportan los sistemas de flujo en la región. La roca es la que le da la dirección al agua para dónde coger. Recuerdo que cuando estaba analizando este estudio nos llegaron unos mapas y había una zona donde el agua subterránea comenzaba a desviarse. Unas comenzaban a irse hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero fácilmente cuando agarré el mapa geológico determiné que ahí se encuentra un plutón. ¿Qué es un plutón? Es una roca relativamente joven, pero es volcánica. O sea, que es roca extremadamente dura y como es joven, no ha estado afectada por el intemperismo. O sea, que no tiene mucha fractura, es una roca bastante dura. Y la porosidad, o sea, no tiene prácticamente porque es una roca bastante compacta. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo se comporta todo el sistema hidrogeológico. ¿Me explico? Y ahí nosotros ya tenemos una hipótesis de que en esa región podrían existir dos unidades hidrogeológicas, las cuales han sido prácticamente creadas por ese Plutón, que fue el que le dijo, mira, una coge para acá y otra coge para allá.
Entonces, aquí están los puntos. Los puntos que se determinaron fueron escuelas por su seguridad, ya que estas estaciones deben tener una seguridad. Saben que siempre hay un ocioso que puede dañar el equipo y es un equipo muy costoso. En esto ya nos comprometimos. El Ministerio de Ambiente acaba de lanzar una propuesta para aprobación donde queremos hacer una red de monitoreo en toda la región de la cuenca hidrográfica del río La Villa, porque es una de las zonas con más crisis y más presiones. Entonces ya estamos trabajando en eso y esperamos que sea aprobado para que podamos comenzar a tener información periódica ya. Tenemos acá entonces el inventario de acuíferos. Ya que no podemos determinar cuáles son los acuíferos, cómo se encuentran delimitados, lo que hicimos fue hacer una aproximación. Entonces, si se dan cuenta, todos los acuíferos tienen un nombre. Acuífero de la formación Tonosí en la provincia de Chiriquí. Te van a decir, ¿pero por qué Tonosí allá en Chiriquí? Porque es el grupo geológico que compone en distintas áreas del territorio panameño. Entonces, todos los acuíferos por lo general se nombran a partir de la formación que les da, por decirlo así, vida. La evaluación económica, lo que se trató de hacer aquí es una percepción, una simulación a partir de contando desde el año 2024 hasta 17 años después para determinar cómo se comporta la economía, porque recuerden, el agua es dinero. El detalle es que nosotros nos hacemos la idea de que tenemos mucha agua y que eso no nos cuesta nada. El que ha tenido la oportunidad de viajar sabe que una botellita de agua te cuesta hasta $6, una botella de agua. Yo voy aquí al Chino, cruzo y me puedo comprar un agua en 35 centavos. O lastimosamente acá hemos perdido esa facilidad, pero allá en Chiriquí cuando estaba yo abría la pluma, me tiraba mi bochado de agua. Entonces, tenemos esa facilidad. En otros países eso no se puede hacer. Incluso el agua que toman es agua pasada por un proceso de tratamiento de aguas residuales. Entonces ya nos damos cuenta lo bendecidos que estamos. Entonces, para la región de Azuero, estamos teniendo una percepción de pérdidas de 291 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos utilizando más agua de la que deberíamos. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque a veces tenemos un pozo y creemos que los pozos es mío, es de mi propiedad. No, señores, usted está perforando en un sistema que le pertenece al territorio panameño. Que si usted hace una trastada, daña todo un sistema acuífero que no le pertenece a usted. Yo quisiera saber aquí quién va a un río y dice, este río es mío y voy a acercarlo de aquí a acá y ya nadie pasa por aquí. Eso no es posible, eso es ilegal. Asimismo debe ocurrir con las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas le pertenecen al Estado. Muchas personas, menos que alguien tendrá un vecino, espero que no haya nadie aquí, que sea así, que dice, ese pozo es mío y nadie me lo toca y nadie me lo va a mover. Y no, señores, tenemos que comenzar a tener otro tipo de conciencia con respecto al agua. Y tenemos lo que es el SNI, que es el Sistema Nacional de Información Hidrogeológica de Panamá, donde lo que buscamos es tener una forma interactiva de almacenar todos los datos. Si yo tengo datos, pero los tengo dispersos, uno por aquí, otro por allá, yo no puedo hacer un análisis técnico-científico bastante bueno. Entonces, por eso hemos hecho este SNI, donde se recopila todos los pozos, tratando de recopilar todos los pozos que hay en el territorio panameño, su calidad, cantidad, cómo se comportan, el comportamiento hidrogeoquímico que tienen estas aguas subterráneas, y todo esto tratarlo de canalizarlo a través de este sistema centralizado, el cual esperamos que todos los panameños tengan acceso a él, tanto estudiantes, técnicos, usuarios, puedan saber qué pozo está cercano de ustedes, todo eso puedan tener acceso a esa información. Y la empresa, dentro de los términos de referencia, tenían que suministrarnos unas tablets. ¿Por qué? Porque muchas veces va el técnico a campo y va con una hojita y raya ahí, y el técnico no tiene a veces conocimiento de que hay un pozo aquí que perforó el MIDA o el IDAN lo perforaron hace 6 años, 10 años, y está haciendo una evaluación no muy consona, porque no tiene idea de lo que está ocurriendo, por lo menos en un perímetro de 1 kilómetro. Entonces, este sistema le va a permitir al técnico saber cuántos pozos hay, cómo es la calidad, cantidad y todo este tipo de aspectos que son necesarios evaluar en campo. Aquí en la imagen que tenemos, estamos con las compañeras de Herrera y técnicos centrales. Acá está el compañero de Los Santos, donde hicimos ese abordaje en campo para que ellos pudiesen entonces saber cómo funciona el sistema, y esperamos replicar esto en todo el país. Acá más o menos se verían así el acceso a la información en el portal. Ahorita no está porque está en una serie de mejoras para que la información que se tenga colgada sea lo bastante buena. Y miren, aquí vemos número de captaciones con datos químicos, captaciones con datos de caudal, con datos hidráulicos y las captaciones concesionadas. Así más o menos se vería. Podemos tenerlo por cuenca, por tipo de estación
el uso que se le está dando al agua y el origen de la información. Entonces, voy a ir rapidito, creo que ya los compañeros me deben estar mirando mal ahí, que he demorado, el que tiene hambre, pero ya estamos terminando. Entonces, el manual de perforación lo que busca es controlar este desenfreno que hay en todo el territorio panameño, donde hacen perforaciones, a veces hacen las perforaciones, no encuentran agua y dejan el pozo así. Eso es un foco de contaminación increíble. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha recopilado una serie de información técnica dentro de este manual que da las directrices de cómo perforar o qué es lo que debo tener al momento de perforar. No es lo mismo perforar en una zona alta que perforar en una zona cercana al mar. Aproximadamente 5 kilómetros, yo por lo menos debo de tener una tomografía de resistividad eléctrica a lo mucho, donde yo pueda ver qué tanto se encuentra la interferencia del mar, tierras adentro. Entonces, todo esto, las tomografías, es como ese corte que yo hago a un territorio y puedo ver cómo se comporta. Entonces, ustedes han hecho ese experimento donde mezclan agua y sal y colocan un foco y pasa la corriente de un cable a otro y el foco se prende. Esto ocurre porque el ion de la conductividad los iones permiten que la corriente pase de un punto a otro. Si yo no le echo sal al agua, el foco no se prende. Entonces, cuando yo conecto las tomografías de resistividad eléctrica, tiro un bombeo de corriente y puedo ver cómo se están comportando los iones en el agua. Entonces, son cosas bastante dinámicas que posteriormente me gustaría poder explicar. Entonces, todo esto, adecuaciones a los formularios, tenemos que lo que se busca es garantizar las prácticas de perforación en todo el territorio, tenemos a la empresa privada, a las instituciones, todo el mundo perforando, pero no existe una guía única que todos puedan seguir. Y también esto lo que hace es que contribuye a la recolección de datos, porque como les digo, cuando hacemos una perforación, aproximadamente las perforaciones están entre los $12,000 y $25,000. ¿Saben lo que cuesta eso? Y cuando sacan todo el perfil litológico, que es información valiosísima de saber cómo se formó nuestro país, cómo están las formaciones geológicas, agarran eso y lo botan. Tú preguntas, ¿y dónde quedaron los estratos, el barreno? Ah, eso se botó, eso no hay información de eso. Nada más se colocó, era roca dura. Pero yo no sé si es roca volcánica, si es una toba, si es una andesita, si es una granodiorita. Todo eso me da a mí información valiosa como técnico. Entonces, hice una perforación de 25,000 balboas y boté lo más valioso que tenía de ella. Entonces, es importante que si aquí hay actores que trabajan en instituciones, tomen en cuenta esto. Y bueno, como conclusiones, tenemos de que Panamá posee una hidrogeología única y diversa. Se requiere hacer estudios continuos para comprender su comportamiento. También se evidencia un uso ineficiente del recurso, tenemos una falta de unificación de información hidrogeológica y la necesidad de una modelación hidrogeológica regional. ¿Por qué hablo mucho de modelación? La modelación es lo que me va a permitir a mí determinar de una región cómo se comporta el agua de forma muy dinámica, dónde están las zonas de recarga, las zonas de tránsito y las zonas de descarga. Importante, antes que se me vaya y no lo mencioné en la recarga potencial. Gente, es importantísimo determinar que todo el territorio es una zona de recarga. Ya vieron que la recarga se caracteriza por toda una serie de ítems. No solamente es la parte alta. Vemos en muchas instituciones que hacen proyectos de restauración de zonas de recarga y cuando vas a preguntar, sí, ¿dónde está el proyecto? No, en la parte alta. Definitivamente no. En la parte media, baja, existe recarga. Si yo aquí en la parte baja, les digo yo como geólogo, ustedes se encuentran altamente influenciados por la formación Playa Venado, que es una formación, es de las más antiguas del país, es una formación del periodo secundario y esta tiene una cuanta cantidad de fracturas. Y si esta formación se encuentra muy a la superficie, el agua que cae ahí va a percolar. Yo he ido casualmente, y escuchen cómo se llama, Playa Venado, o sea, prácticamente se encuentra en toda esta región costera. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y pues nada, para mí ha sido un placer estar acá, que ustedes hayan obtenido esta información. Acá les dejo un QR por si tienen cualquier tipo de consulta con respecto a todos los productos que se obtuvieron en este estudio o cualquier otra pregunta referente. Muchas gracias y espero que tengan un buen día. Ingeniero Publio Rodríguez, muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Le entrega el certificado a la doctora Crisbel Rivera, miembro de la Comisión Científica del Congreso. Hago un anuncio para que pasen al área de la biblioteca.